que se une en este punto con las otras colas de las cabezas de miosina, ¿no? Y aquí tenemos de color azul los filamentos delgados de actina. Lo que quiero que vean es que la banda A, cuando vemos al microscopio óptico, coincide con tanto las proteínas o filamento grueso de miosina con los filamentos delgados de actina. ¿Ya? Muy importante. En cambio, las bandas I o isotrópicas son bandas claras, ¿no? Porque al microscopio óptico, y lo vamos a ver, realmente es claro, ¿no? ¿Y con qué coincide? Justamente con predominantemente los filamentos delgados de actina. Pero justo en el centro de la banda clara está una línea, se llama la línea Z, que coincide con una estructura proteica en el cual se unen los filamentos delgados de actina. ¿Por qué es importante reconocer la línea Z con la otra línea Z? Porque entre ellas forma la sarcómera, y la sarcómera es la unidad contráctil de la fibra muscular. Así es lo que van a ver en el libro de, ¿no?, que les recomiendo que lo lean, el libro de Fisiología Médica de Gannon, ¿no?, que es un libro mucho más sintético, ¿no? Le da cosas puntuales, ¿no? Ya. Ahora, analicemos el filamento delgado de actina. Realmente no solamente está formado por actina. Actina son estas proteínas globulares que está en una doble cadena, como ustedes están viendo acá. Pero también el filamento delgado lo conforma la tropomiosina, que es un filamento, una proteína filamentosa que está a lo largo de la doble cadena de proteínas de actina. Y sobre la tropomiosina está la troponina, todavía encima. Y bueno, aquí hay una ampliación de las cabezas de miosina, ¿no? Y toda esa cabeza de miosina está en contacto con las colas. En esta zona se llama punto M, donde se unen todas las colas de ambos lados de las proteínas del filamento grueso de miosina, ¿ya? Es lo mismo, ¿no?, que le estaba hablando de las bandas A anisotrópicas o bandas oscuras y bandas I o isotrópicas o bandas claras, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, más que nada es para ver, ¿no?, los filamentos, ¿no? Este conjunto de filamentos está formado por la banda clara, banda I. Mejor vamos a ver acá. Esta estructura histológica, por ejemplo, corresponde al músculo cardíaco, ¿no? ¿Y por qué? Porque estos son miocardiocitos. ¿Y por qué lo diferencio? Porque aquí hay una estructura media oscura que se llama los discos intercalares. Y los discos intercalares son realmente son sinapsis eléctricas del músculo cardíaco. A diferencia del músculo liso, que está más desordenado, mientras el músculo esquelético, que estamos hablando ahora, miren, está más organizado. Y ahí se ve claramente las bandas oscuras o bandas A y bandas claras o bandas I. Y justo en el centro de la banda I, no sé si notan aquí un delgado filamento, es el disco Z. Y entre disco Z y disco Z forma la sarcómera, que es la unidad contráctil de la fibra muscular. ¿Ya? Así se ve al microscopio óptico, ¿no? Y bueno, cuando vemos la estructura de esos filamentos delgados y gruesos, vemos que los filamentos delgados de actina son los que se desplazan sobre los filamentos delgados al grueso de miosina. Aquí cuando el músculo está estirado, aquí está normal, ¿no? Y aquí está contraído. Como ustedes ven, los filamentos delgados se desplazan sobre los filamentos gruesos. ¿Y por qué? Porque están fijos las proteínas gruesas de miosina. ¿Y por qué está fijo en el músculo? Por el citoesqueleto de la fibra muscular. Ahí lo mantiene fijo, ¿no? Y es muy importante porque hay enfermedades en las cuales genéticamente se altera, digamos, la estructura y la fijación de estos filamentos gruesos de miosina. Por ejemplo, en la enfermedad de Duchenne, en la cual hay un problema en la distrofina. O sea, no se codifica bien la proteína de distrofina, que es parte del citoesqueleto de la fibra muscular. Entonces el niño nace normal, pero en la medida que va creciendo, se va atrofiando los músculos, sobre todo los miembros inferiores. Entonces eso cuando cada vez que contraiga el músculo, se va a desorganizar estos filamentos delgados, filamento grueso, por la falta de esa proteína del citoesqueleto de la fibra muscular, ¿no?,
de la distrofina, y al final termina en atrofia muscular, que es una afección grave, ¿no? Y aquí vemos con mayor detalle, ¿no? Lo que veíamos como filamento grueso de miosina, miren las cabecitas de miosina y las colas, cómo se reúne en el punto M o banda M. Y los filamentos delgados de actina, miren, hay una proteína filamentosa que lo rodea, que se llama nebulina. Y esta nebulina lo que hace es estabilizar al filamento delgado de actina. Y hay otra proteína que se llama titina. Como ustedes ven, parece un relámpago, ¿no? Esta es la proteína que cuando se estira el músculo nuevamente vuelve a su posición normal debido justamente a la titina, ¿no? Y aquí, si extraemos una molécula de miosina, vemos que tiene dos cabezas y una cola. Esa cabeza de miosina tiene dos propiedades: unirse electrostáticamente a la actina, y la segunda propiedad es hidrolizar el ATP, ¿no? Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Y les voy a preguntar, ¿ya? Respecto a esas dos propiedades. Avanzamos. Y esta es una microscopía electrónica, pero bajo aumento. Y aquí se ve claramente la banda A o anisotrópica o banda oscura, que está conformado por la filamento grueso de miosina y filamentos delgados de actina. Mientras que la banda clara o banda I, ¿no? Conformado mayormente por filamentos delgados de actina, y justo acá los discos Z. Y entre disco Z y disco Z tenemos la sarcómera, que es la unidad contráctil de la fibra muscular. Pero aquí hay, miren, unas estructuras que parecen patitas de araña. Es el retículo sarcoplásmico, que está lleno de calcio, ¿no? Aquí está el retículo sarcoplásmico, ¿no? Retículo significa red. Sarcoplásmico significa que es una red, pero son sacos por dentro, es hueco por dentro, y está lleno de calcio. Y está en el color palo rosa, creo que le llaman esto. El retículo sarcoplásmico, y miren el tubo T, o el túbulo transverso, lo que conforma el sistema T. Y miren cómo rodea las miofibrillas. Importante, ¿no? Mejor detalle, ahí está justo, está el sarcolema, y la invaginación, miren, se continúa con el tubo T, ¿no? Y el tubo T rodea al fascículo de miofibrillas. Estas miofibrillas son los filamentos delgados de actina y filamentos gruesos de miosina, pero también están rodeando el retículo sarcoplásmico. Ya vamos a ver por qué. Miren, aquí con mejor detalle también se ve, ¿no? Y si nosotros analizamos justo en la membrana del retículo sarcoplásmico, que es de color verde, hay aquí un canal, ¿no? Que está cerradito, ¿no? Entonces, a este canal le han llamado receptor de rianodina. Es un receptor que cuando existe un estímulo, se abre ese receptor rianodina y deja salir el calcio del retículo sarcoplásmico. Ya sabemos que está lleno, el retículo sarcoplásmico lleno de calcio. Permite la salida de calcio al sarcoplasma, que ya vamos a ver cómo es el mecanismo de la contracción. Y aquí para que vean, una miofibrilla, ¿no? Los discos Z. Y justo los discos Z que están en el centro de las bandas I isotrópicas o bandas claras, ¿no? Aquí es una estructura, una estructura proteica en la cual están anclados los filamentos delgados, ¿no? Y ahí están los filamentos gruesos de miosina. Y entre disco Z y disco Z la sarcómera, que es la unidad contráctil. Ahora, toda la proteína de miosina, hay dos lugares en los cuales pueden romper ciertas enzimas. Por ejemplo, la papaína rompe la molécula de miosina entre la cabeza y la cola. La papaína la encontramos mayormente en la cáscara de papaya, ¿no? Mientras que la tripsina pancreática lo corta en el centro de la cola. Ojo, la papaína, ¿no? Realmente, ¿no? Es una enzima que ablanda la carne, ¿no? Pero ustedes pueden hacer la prueba, ¿no? De repente se compran su churrasco, agarran la cáscara de papaya, lo frotan en las dos caras del churrasco y le va a salir una carne bien suavecita, pero con un sabor a papaya increíble.
Pero actualmente ya la industria, ¿no? Digamos, de la cocina, ya han logrado aislar la papaína, ¿no? Que ya no tiene ese aroma a papaya, ¿no? Y por eso es que pueden fácilmente comer carne de caballo inclusive, ¿no? Y ablandada y que parece pues bistec de primera, ¿no? Bueno, ya sabemos que el filamento delgado no solamente está formado por proteínas de actina, que son proteínas globulares en doble cadena, sino también proteínas filamentosas de tropomiosina y sobre la tropomiosina la troponina, ¿no? Y la troponina todavía tiene tres elementos, ¿no? La troponina C, la troponina I, la troponina T, ¿no? Que lo vamos a ver dentro de unos momentos también. La relación que existe entre la cabeza de miosina y el filamento delgado también es muy importante, ¿no? Vamos a ver justamente la importancia de la formación de los llamados puentes cruzados, ¿no? Otro aspecto importante es que recordemos que el sistema nervioso inicia su desarrollo desde la 18º día de la edad gestacional, o sea, coincide con la tercera semana de edad gestacional. Pero hablar de una semana, la tercera semana es bastante, si hablamos desde el punto de vista embriológico. Por lo tanto, ya se determinó que es en el 18º día de edad gestacional. ¿En qué momento? ¿O cuál es la circunstancia que nos dice que se inició el desarrollo del sistema nervioso? Cuando las células ectodermales del ectodermo se activan neurogenes de esas células ectodermales para poder diferenciarse en células nerviosas. 18º día de edad gestacional, muy importante, ¿eh? Pero también a partir del mesodermo se desarrolla la fibra muscular. Pero ambas, si bien es cierto, se están comunicando a través de información metabólica, pero solamente van a establecer contacto a partir de la 7ª semana de edad gestacional. Antes, y en los libros dicen 10ª semana. O sea, la 10ª semana, según los libros, mencionan de que el sistema nervioso hace contacto con las fibras musculares esqueléticas, ¿no? A través de la placa neuromuscular. Pero a través de la ecografía 4D se ha visto que es en la 7ª semana de edad gestacional. O sea, justo en el periodo embrionario, que son las primeras 8 semanas, en la 7ª semana ya se notan movimientos del embrión, ¿no? Y hay tipo de fibra muscular. Las de tipo 1 se llaman fibras lentas, pero son resistentes a la fatiga. En cambio, las de tipo 2X, 2D son fibras rápidas, pero rápidamente fatigables, se fatigan rápido, pero generan sí bastante energía. En cambio, las fibras tipo 2A son entre las dos, entre tipo de fibras lentas y fibras rápidas, ¿no? La fibra tipo 1, estas necesitan del oxígeno, ¿no? Por eso es que la producción energética es aeróbica, requieren de oxígeno. Y si requieren de oxígeno, para generar energía requieren mitocondrias. Por eso tiene alta densidad mitocondrial. Y por lo tanto tiene alta actividad de enzimas oxidativas, ¿no? Porque requiere oxígeno. Alta concentración de citocromo C, rico abastecimiento capilar, lógicamente, ¿no? Si va a requerir oxígeno, ¿por cómo llega el oxígeno a las células? A través de la sangre. Por lo tanto, tiene que tener rico abastecimiento capilar. Alta concentración de mioglobina, baja actividad de miosina TPase, ¿no? Las fibras musculares son pequeñas, estas fibras tipo 1, ¿no? De contracción lenta, pero resistente a la fatiga. Y sus motoneuronas, que la encontramos en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal, son de menor tamaño. Y miren, un atleta en el cual predomina la fibra tipo 1, que son fibras lentas, pero resistentes a la fatiga. Claro, esta persona puede recorrer hasta 40 kilómetros en la maratón, ¿no? Es un etíope, Haile Gebrselassie, ¿no? Y tienen sus marcas, pues, ¿no? Pero miren el fenotipo de la persona. Es una persona delgada, se puede decir, ¿no? Claro, porque recordemos que las fibras de tipo 1, no, las fibras tipo 1 lentas son fibras musculares pequeñas. Sus motoneuronas también son pequeñas, ¿no? De fibra tipo 2 no vamos a hablar porque es tanto fibras de metabolismo de tipo de fibra tipo 1 2, y también del 2X, 2D, ¿no? Esta sí hay que hablar.
que son las fibras rápidas, pero rápidamente fatigables. Su producción energética no viene del oxígeno, es anaeróbica, no requiere oxígeno. Y es por eso tiene baja densidad mitocondrial, porque no requiere oxígeno para generar energía. Pero eso sí, la energía que genera le duran solamente 8 o 9 segundos nada más, pero sí con grandes cantidades de energía, pero en poco tiempo, por eso rápidamente se fatigan. Alta actividad de enzimas glicolíticas, ¿no? Recuerden ustedes que la vía glicolítica es anaeróbica. Alta actividad de creatinquinasa. La creatinquinasa es una enzima que actúa justamente sobre la creatina, ¿no? La fosfocreatina, que contiene fósforo, la fosfocreatina, y almacena esa energía, pero que dura poco tiempo. No requiere mucha capilaridad, por eso pobre abastecimiento capilar, baja concentración de mioglobina, alta actividad de miosina ATPase. Sus fibras musculares son grandes y sus motoneuronas que están en el asta anterior de la médula espinal también son grandes, ¿no? Y miren su fenotipo. Este señor es Usain Bolt, ¿no? Y que justamente, ¿no? Su plus marca de los 100 metros planos es 9 segundos con 58 centésimas, ¿no? Pero miren el fenotipo, ¿no? Se le ve más musculoso justamente porque las fibras rápidas, pero también rápidamente fatigables, son fibras que se pueden hipertrofiar, ¿no? Bueno, ahí está una clasificación de estas fibras de tipo 1 o de contracción lenta, pero resistente a la fatiga, de tipo 2X2D, fibra de contracción rápida, pero también, digamos, de rápidamente fatigable, ¿no? Y la 2A que está entre las dos, ¿no? Vamos a ver con la parte de el control de la fibra, ¿no? Aquí abajo está la fibra esquelética, ¿no? Y miren, ahí están la placa neuromuscular, ahí está la parte nerviosa. ¿De dónde viene el axón? Viene de las neuronas que están en el asta anterior, las motoneuronas alfa. Pero las motoneuronas alfa son controladas por neuronas que están en la corteza motora, ¿no? De aquí, de la corteza motora, o sea, el área 4 de Brodmann, el área 6 de Brodmann, ¿no? De ahí salen esas neuronas gigantopiramidal de Betz, que son neuronas corticales o neuronas centrales, también le llaman, y cuyo axón descienden por todo el sistema nervioso central y justo en la médula espinal, ¿no? En el bulbo de la médula espinal, en el tercio inferior del bulbo, se cruzan hacia el otro lado, ¿no? Sigue descendiendo el axón para establecer sinapsis con la motoneurona alfa, cuyo axón controla a la fibra muscular. Es decir, para el control de la fibra muscular se requieren de dos neuronas, una neurona central y una neurona periférica, o la neurona gigantopiramidal de Betz, que está en la corteza, en la quinta capa, y la neurona motoneurona alfa, que está en el asta anterior, o neurona central, que está en la corteza, y neurona periférica, que está en la médula, ¿ya? Entonces, pero ya saben, si este es el hemisferio, se puede decir izquierdo, va a controlar el 80% de las motoneuronas que controlan el lado derecho del cuerpo. Por eso es que lesiones en el hemisferio izquierdo te causan problemas, parálisis o debilidad en el lado contralateral, en mi cuerpo derecho. Igual sucede con lesiones en el hemisferio derecho, pueden causarte parálisis o disminución de la fuerza en el lado del hemicuerpo izquierdo, ¿no? Porque está cruzado. Justamente aquí hay una decusación de las pirámides que se da en lo que se llama el bulbo, ¿no? Y aquí vemos la transmisión neuromuscular. Ahí está la fibra muscular, la motoneurona alfa, cuyo axón hace sinapsis con la fibra muscular, y haciendo un corte, ahí está la motoneurona alfa o neurona periférica o segunda neurona. Y ahí está su axón que va a inervar la fibra muscular. Pero,
quien controla a la motoneurona alfa viene a ser la neurona gigantopiramidal de Betz, que está justamente en la quinta capa de la corteza cerebral. Es gigante, es grande, ¿no? Todo esto es la corteza cerebral, ¿no? Llamada también neurona central o primera neurona, cuyo axón desciende, ¿no? Se cruza justamente en el bulbo, en la decusación de las pirámides, y establece sinapsis con la neurona de segundo orden o motoneurona alfa, ¿no? Todo esto es la vía motora voluntaria, ¿no? Y aquí haciendo un corte tenemos la parte que corresponde al componente del sistema nervioso, el botón terminal o botón axónico de la motoneurona alfa, y esta es la fibra muscular, ¿no? Y justo aquí vemos en una microscopía electrónica, ¿no? Este es el axón de una motoneurona alfa. Pero ese axón de una motoneurona alfa se bifurca ese axón. No solamente se bifurca, se ramifica, inervando o dando la placa neuromuscular a esta fibra muscular, a esta fibra muscular, a esta fibra muscular, a esta, etc. O sea, una motoneurona alfa inerva varias fibras musculares. Ese conjunto entre la motoneurona alfa con las varias fibras musculares que inerva al mismo tiempo se llama unidad motora. Aquí vemos el terminal nervioso y la fibra muscular. Todo está en reposo porque el interior es negativo, el exterior es positivo. Aquí vemos el sodio en el extracelular, ¿no? De la placa neuromuscular. Ahí están las vesículas cargadas con acetilcolina, que constituye el pool de ataque. Y recuerden que hay proteínas aquí, tanto la vesícula como la membrana presináptica, que prácticamente anclan la vesícula cargada con la acetilcolina, preparada para liberarse. Y también un pool de reserva, que está adosada al sitio esqueleto axonal. Cuando se desgastan o se agotan estas vesículas, inmediatamente actúan en el pool de reserva. Tenemos el canal para el calcio cerradito, canal para el calcio voltaje P está cerrado, porque todo está en reposo. Y por la parte de la membrana postsináptica del sarcolema, de la fibra muscular, el receptor nicotínico está cerrado, y también los canales para el sodio voltaje pendiente que están cerrados, porque todo está en reposo. El receptor nicotínico. Este receptor nicotínico que están ustedes viendo acá, ¿no? Es este. Está formado por 5 subunidades, 2 alfa, una beta, una gamma y una delta. En las 2 unidades alfa tenemos los sitios de recepción para acetilcolina. Es decir, 2 moléculas de acetilcolina que se liberan en el espacio sináptico al interactuar con el receptor nicotínico, con las subunidades, las 2 unidades alfa, se abre un canal para que pueda ingresar sodio. Mientras no existan esas 2 moléculas de acetilcolina, este canal está cerrado, por lo tanto no puede entrar yodo. ¿No? Volviendo al gráfico anterior, vemos, aquí está el sarcolema, aquí está el tubo T, aquí está el retículo sarcoplásmico lleno de calcio y el receptor rianodina que está cerrado, ¿ya? Y nos falta las proteínas gruesas y delgadas. La proteína gruesa está representada por estos rectángulos rojos de miosina y los delgaditos, estos filamentos, o filamento delgado de actina, ¿ya? Y los discos Z, como ustedes están viendo acá, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más nos falta? Nada más. Entonces vamos a activar todo nuestro sistema muscular voluntario. Comienza de la activación de la neurona gigantopiramidal de Betz, ¿no? Que está acá, en la parte cortical, y está representado por la flecha del impulso nervioso, ¿no? Que desciende por el axón, se transmite por el axón, se decusa las pirámides en el bulbo raquídeo, desciende, y justo cuando está llegando ya ¿no? a hacer sinapsis con la neurona, la motoneurona alfa, acá en este espacio sináptico, cuando llega el impulso nervioso se va a liberar glutamato. Y este glutamato activa a través de sus receptores la membrana de la motoneurona alfa, ¿no?
y por lo tanto se va a producir los potenciales postsinápticos excitatorios, la motoneurona alfa en su membrana, y esto luego se procesa, se propaga, se integra, se genera y luego se transmite, ¿no?, el impulso nervioso para llegar a la fibra muscular. Ahora, no piensen que esta motoneurona alfa solamente tiene sinapsis de la neurona que viene desde la corteza, no. Esta motoneurona alfa le llegan sinapsis que vienen de las áreas premotoras, de las áreas sensitivas, del cerebelo, de los núcleos motores, del tronco encefálico, etc. Por eso es que la motoneurona alfa tiene hasta 10.000 sinapsis que le llegan a diferentes partes del sistema nervioso. Y es por eso que a la motoneurona alfa le llaman la vía final común, ¿no? Entonces la motoneurona alfa en su membrana, ¿no?, en cada punto en donde está la sinapsis, se produce un impulso nervioso que se va a propagar en toda la membrana del soma neuronal de la motoneurona alfa, se va a integrar en la membrana del cono de arranque axonal, se va a generar en la membrana, digamos, del segmento inicial axón, este impulso nervioso, y luego a través de todo el axón se va a transmitir el impulso nervioso, ¿no? Ahí vemos el impulso nervioso despolarizando la membrana del terminal nervioso. Y aquí está progresando, y cuando llega a este nivel se abre el canal para el calcio voltaje pendiente. El calcio entra, ya saben ustedes, se une a proteínas de la membrana de la vesícula, sobre todo la sinaptotagmina, y calcio-sinaptotagmina activa la sinaptoficina y se produce el poro de fusión. O sea, se fusiona tanto la membrana de la vesícula como la membrana presináptica y libera la acetilcolina. La acetilcolina liberada actúa con el receptor nicotínico. Recuerden que son 2 moléculas de acetilcolina en las subunidades alfa. Se da el receptor nicotínico, ingresa sodio. Si ingresa sodio, está ingresando cationes. Al ingresar cationes, despolariza la membrana alrededor del receptor nicotínico y por lo tanto también abre los canales para el sodio voltaje P. Por lo tanto, ingresa masivamente sodio. Al ingresar masivamente sodio, se produce el potencial de placa motora, que es una onda de gran amplitud, un fenómeno eléctrico. Este potencial de placa motora se transmite por toda la membrana del sarcolema, la membrana del tubo T, despolariza la membrana del retículo sarcoplásmico y por lo tanto al despolarizar la membrana del retículo sarcoplásmico se abre el receptor rianodina. Sale el calcio. Y miren, el calcio, una vez que salió al sarcoplasma de la fibra muscular, miren lo que pasa con los discos Z. Se acortan los discos Z. Se produce la contracción muscular, o sea, un fenómeno mecánico, ¿no? Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es el elemento que acopla el fenómeno eléctrico con el fenómeno mecánico? ¿Cuál es ese elemento? El calcio. Si no hay calcio, entonces no se va a producir el acoplamiento del fenómeno eléctrico con el fenómeno mecánico. Por eso es importante el calcio. Yéndonos más a nivel molecular, tenemos solamente 2 moléculas de miosina, 2 nada más, cabeza-cola, unidas en el punto M. Aquí están las proteínas globulares de actina, los discos Z. Entonces, ¿cuál es la primera propiedad de la cabeza de miosina? Si se ven frente a la actina, la cabeza de miosina se atrae electrostáticamente con la actina. Así de frente, si se ven frente a frente. ¿Y a quién se opone a esa atracción electrostática? La proteína filamentosa de tropomiosina. Pero no solamente ella, sino se debe a la troponina. La troponina tiene 3 elementos. La troponina T, que es la proteína de la troponina que une toda la troponina con la tropomiosina. La troponina C, que tiene un elemento de unión para el calcio, y la troponina I, la troponina inhibitoria. Esta es la responsable, ¿no?, y que hace que la tropomiosina se interponga entre la cabeza de miosina y la actina, la troponina I.
o la troponina inhibitoria. Ella es la responsable, ¿no? Entonces, cuando justamente se produce la liberación del calcio, el calcio se une a la troponina C. Troponina C, calcio, los dos inhiben a la troponina inhibitoria, la inhiben, y por lo tanto se desplaza la tropomiosina. Se ven frente a frente cabeza de miosina lactina, atracción electrostática, se unen. Y la segunda propiedad de la cabeza de miosina, hidrólisis del ATP. Se hidroliza el ATP y miren, el ángulo entre la cabeza de miosina y la cola es obtuso, pero con la hidrólisis del ATP se produce un cambio en el ángulo, se produce un ángulo recto. Por lo tanto, ese movimiento que hace la cabeza con la cola hacia el centro, ¿no? Hacia el centro, desplaza ya los dos, ¿no? Los dos discos Z o línea Z. Y por lo tanto se produce el acortamiento de la distancia de los discos Z, el acortamiento de la sarcómera, por lo tanto, la contracción muscular, como ustedes están viendo. Ahora, la relajación muscular, ¿cómo se da? Tiene que salir el calcio y la troponina C. Entonces, al momento de salir, ¿no? El calcio sale, todo vuelve a su posición normal, pero el calcio tiene que regresar al retículo sarcoplásmico. Pero ¿cómo va a ingresar si hay mucho calcio dentro del retículo sarcoplásmico? A través de la bomba de calcio, magnesio, ATPase, ¿no? Y es por eso que el consumo de energía de ATP se produce tanto en la contracción como en la relajación, pero mucho más en la contracción muscular, ¿ya? Ese es el mecanismo, pues, ¿no? Así se produce la contracción muscular, ¿no? Justamente con todo lo que les he mencionado, y ahí está el acoplamiento justamente, excitación-contracción, se da a través de la liberación de calcio, ¿no? Lo que le dije, fenómeno, el fenómeno eléctrico respecto al fenómeno mecánico, ¿no? La liberación de calcio es muy importante. Y aquí ven en el GIF cómo es que cuando está liberado el calcio, ¿no? Se produce desplazamiento de la tropomiosina, que son estos filamentos verdosos que ustedes están viendo ahí, ¿no? Se desplaza y se ve ya frente a frente la actina con la cabeza de miosina y se une. Lo único que faltaría ahí es la presencia de la hidrólisis del ATP para que cambie el ángulo de la cabeza con la cola y se produzca el desplazamiento de los discos Z hacia el centro y produciéndose la contracción muscular. Y esos son los llamados puentes cruzados entre la cabeza de miosina y la actina, ¿no? Inclusive se ha medido cuál es el grado de desplazamiento de los filamentos delgados de actina, ¿ya? Y es así como se produce, ¿no? Bueno, estos tipos de fibras musculares se pueden determinar a través de biopsias, ¿no? Y con una tinción para ATPase, ¿no? Y se logra determinar a través digamos, del oscurecimiento de las diferentes tonalidades que adquieren estas fibras musculares a través de los diferentes pHs, ¿no? Y se puede determinar el porcentaje de estos tipos de fibras tipo 1 o lentas y tipo 2X fibras rápidas, ¿no? Y así se obtiene, ¿no? Justamente a través de biopsias, ¿no? Y a través de esas tinciones para ATPasa, el porcentaje de este tipo de fibras, ¿no? Y es así como se integra, pues, estos sistemas sensoriales con el sistema muscular. No es simplemente la... ¿Se ve el video? Sí, ¿no? Sí, profesor. No es simplemente hablar, ¿no?, de lo que es la contracción muscular, sino tenemos que hablar de una forma integrada con lo que son los sistemas sensoriales, ¿no? Si no funcionan adecuadamente los sistemas sensoriales, no vamos a tener la eficacia del sistema muscular, ¿no? Pero ya está comprobado eso, que cuando ustedes hacen actividad física, ¿no?, se han logrado canalizar las venas, por ejemplo, el dorso de la mano, en una persona que está practicando el hand grip, ¿no? O sea, movimientos a través de unos resortes, y se ha visto que cuando se contraen esos músculos digamos, del antebrazo, a través de la canulación de las venas, se ve que existe una serie de factores, de sustancias procedentes de los músculos que te regeneran tanto los tendones,
mejoran la osificación de los huesos, mejoran los cartílagos, mejora los líquidos sinovial, ¿no? Y es por eso que muchos, yo pienso, bueno, el problema es que la medicina está muy mercantilizada, lamentablemente, ¿no? Y esa mercantilización hace que, por ejemplo, los traumatólogos ortopedistas, cuando ven, por ejemplo, una condromalacia, lo primero que quieren hacer es operar, cuando realmente no es la operación la primera elección, ¿no? Porque sabemos que la condromalacia es como un desgaste en las articulaciones y eso se puede corregir a través de la terapia física, pero en especial alineando adecuadamente los miembros inferiores, ¿no? Claro, eso requiere pues la intervención de especialistas en terapia física, médicos fisiatras, etcétera, para lograr esa, digamos, alineación adecuada de los miembros inferiores, porque muchas veces nosotros caminamos, pero no sabemos si caminamos en una forma adecuada, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados. Entonces, pero el traumatólogo ortopedista, cuando ve un problema de condromalia, inmediatamente operación. Y sabemos de que de cada 10 operaciones, ¿no? Que hacen en la rodilla, por ejemplo, prácticamente 4 o 5, a los 2, 3 años nuevamente vuelve con la condromalia, porque no se ha corregido el origen de la condromalacia, que es la mala alineación de los miembros inferiores, ¿no? Entonces vuelven a lo mismo. Entonces, mi gran sospecha, ¿no? Y creo que está corroborado, los fisiatras me pueden dar la razón, es que hay mucho mercantilismo en cuanto a las operaciones, ¿no? Con las operaciones gana más dinero. Lamentablemente entramos en ese tema, ¿no? Ya nos hemos olvidado de cuál es realmente el valor de la medicina, ¿no? Es lamentable. Tengo vergüenza ajena por mis colegas, tengo que decir con toda sinceridad, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos, chicos. Hola. ¿No quieren seguir? Ya creo que tenemos un día más, ¿no? De clase, chicos. Delegada. Sí, profesor. Tenemos un día más de clase, creo, ¿no? Así es, la próxima semana sería nuestra última clase. Ya, correcto. Entonces, hasta aquí llegamos y muchas gracias entonces por prestarnos su atención.